Buenas. Hoy vamos a hablar sobre el cuento A la deriva. Es un cuento de cuentos de amor, de locura y de muerte de Horacio Quiroga, publicado en 1917. Es compañero de la colección con El almohadón de plumas, La gallina degollada, entre otros. Bueno, ¿y de qué se trata este cuento? Es la historia de un hombre que luego de haber sido mordido por una yararacacucú lucha por salvar su vida a bordo de una canoa que navega a la deriva por el río Paraná. El protagonista muere antes de llegar a su destino. Recordemos lo que es un argumento. El argumento es el resumen con los elementos principales de una historia. Esta historia puede ser una narración, puede ser la historia que se muestra en una obra de teatro. Como verán, en este pequeño texto están incluidos el protagonista, el contexto en el que se da, que es el río Paraná, el conflicto principal, dado por la mordida de la serpiente y la lucha por sobrevivir, y también aparece la resolución, o sea, que se muere. Ahí al costado les adjunté una imagen de una yarará, yararacuzú o yararacacuzú, dicen algunas ediciones. Tiene esos dibujos tan característicos en la piel que vemos en la foto y es sumamente venenosa, una de las más peligrosas de nuestra región. Habita en Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, más al norte. Y bueno, es una serpiente de temer, pero hay gente que estando cerca de los recursos se ha salvado de una mordedura. El problema es que el protagonista de esta historia estaba en el medio de la selva misionera y el pueblo más cercano, que era Tacurupucú, donde trata de llegar, demoraría varias horas en arribar, lo cual complica las cosas, ¿no? Este texto tiene como principal tema la muerte, pero pueden haber otros temas: la lucha del hombre con la naturaleza, la vida en la selva, la relación de un hombre con otros, etcétera. Pueden haber más temas dependiendo de las lecturas que pueda hacer el receptor. Ahora recordemos lo que es el tema. El tema es una idea que sobrevuela el texto, que sobrevuela una obra, pero que no cuenta de qué se trata, no cuenta el desarrollo de alguno de los acontecimientos, cuenta algo esencial que aparece. Entonces vamos a encontrar muchos textos, muchas obras que tienen como tema principal la muerte, todas distintas de pronto. Vamos a encontrar muchas obras que tienen como tema la lucha del hombre con la naturaleza y todas distintas, ¿tá? Entonces, el tema principal es la muerte y vamos a ver a lo largo del texto cómo se van acomodando los acontecimientos, las descripciones, las palabras en torno a esta temática. Y también podemos ir viendo cómo se desarrollan los demás. Pero la muerte es el hilo conductor de los acontecimientos, la agonía y la muerte de los acontecimientos de esta historia. Bien. La principal causa del fallecimiento del protagonista, y espero que ya hayan leído el cuento a esta altura porque si no les estoy adelantando demasiado, es la mordedura de la serpiente, de la yarará. O sea que la muerte no llega de golpe, sino que van apareciendo una serie de síntomas que muestran los efectos del envenenamiento. El primero que menciona el texto es un gran dolor agudo. Lo siguiente es una sensación de tirante abultamiento. Yo les recomiendo que estén con el texto en sus manos para poder ir encontrando estas citas, porque vamos a ir leyendo algunos fragmentos del cuento y así nos es más fácil y más disfrutable también esta cuestión. Entonces, primero que nada se da un dolor agudo. Ya en el tercer párrafo, o sea, la historia empieza de golpe.
con la mordedura de la yarará. Y ya en el tercer párrafo dice: un dolor agudo nacía de los 2 puntitos violeta y comenzaba a invadir todo el pie. Ahí tenemos el primer síntoma. Ya seguimos en el cuarto párrafo. El dolor en el pie aumentaba con sensación de tirante abultamiento. Y de pronto el hombre sintió 2 o 3 fulgurantes puntadas que, como relámpagos, habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Ya tenemos mencionado el siguiente síntoma: fulgurantes puntadas. Fulgurantes, piensen que son como fogonazos, ¿no? Como fuego, como la sangre prendida a fuego, ¿no? Movía la pierna con dificultad. Una metálica sequedad de garganta, seguida de sed quemante, le arrancó un nuevo juramento. Acá ya tenemos otro síntoma. Una metálica sequedad de garganta, seguida de sed quemante. Parecería que Quiroga conoce estos síntomas, ¿no? Como si hubiera sido mordido alguna vez por una serpiente y está seguro de lo que experimentó Paulino cuando lo mordió la yarará. Lo siguiente que va a pasar: el protagonista va a ir hacia su rancho, va a pedirle caña a su mujer, la mujer le va a dar caña, él va a tomar como si fuera agua y no va a sentir nada. Entonces el siguiente síntoma es la pérdida total del gusto, y lo vemos en esta cita textual, después de que Paulino le habla groseramente a su esposa Dorotea. El hombre tragó uno tras otro 2 vasos, pero no sintió nada en la garganta. Uno tras otro, tragó uno tras otro. Ese sonido que se produce detiene la acción, la hace como más dificultosa. Entonces ese recurso, tragó uno tras otro, eso se llama aliteración, y es un juego con los sonidos que hacen las palabras, ¿tá? En este caso pretendería hacer como notar al receptor, al lector, lo dificultosa que es la situación. Bueno, después va a aparecer otro síntoma que es mencionado más adelante, que vomita, pero después vuelve a vomitar sangre, y me voy directo a estos 2 momentos, ¿no? Sobre la honda ligadura del pañuelo, la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. Ahí tienen otra vez la literación, monstruosa morcilla, perdón que me volví para atrás. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos y llegaban ahora a la ingle. La atroz sequedad de garganta, que el aliento parecía caldear más, aumentaba a la par. Cuando pretendió incorporarse, un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo. Mantuvo medio minuto, de nuevo la literación. Ahí para mencionar el vómito, imagínense cómo se detiene cómo se detiene la acción cuando el hombre está apoyado vomitando, ¿no? Y lo hace por medio de las M's, esas mantuvo medio minuto, como para detener la lectura, para detener la velocidad de la lectura. El hombre, con sombría energía, pudo efectivamente llegar hasta el medio del río, pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa, y tras un nuevo vómito de sangre, esta vez dirigió una mirada al sol que ya trasponía el monte. La pierna entera hasta medio muslo era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo. El bajo vientre desbordó hinchado, con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. Ahí tenemos este último síntoma que aparece. Y bueno, y van a ir apareciendo indicios de cómo va a ir empeorando esta situación, cómo esa pierna se va a ir transformando
en algo horrible, sumamente doloroso, hasta que el dolor de paso, el dolor tan intenso de paso al alivio, y ese alivio va a ser el que nos va a anunciar la muerte del protagonista. Bueno, hay otros personajes en esta historia. El protagonista principal, el personaje principal es Paulino, que es el hombre que trata de sobrevivir. Y tenemos personajes secundarios. La víbora es un ser que desencadena los acontecimientos con su accionar. Y Dorotea, la esposa del protagonista, que aparece en cierto momento para mostrar la desesperación del personaje y luego desaparece. Perdón que acá me comí una N en secundarios. Bueno, ahora pensemos en qué es un personaje. Es un individuo que puede ser humano o no, que por supuesto tiene carácter ficcional porque es creado para la ficción, que forma parte de una trama artística y son creados por el autor para habitar en el mundo posible de la obra de arte y se identifican porque hacen que se desencadenen los hechos. Entonces, la víbora es un personaje porque hace que se desencadenen los hechos, pero además parecería que tiene como cierta personalidad, ¿no? Porque si vamos al inicio del cuento, cuando la víbora lo ataca, se defiende porque Paulino la pisó y ella reaccionó, por supuesto es un animal, ¿no? Pero bien en el principio del cuento, cuando dice: el hombre pisó algo blanduzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y al volverse con un juramento vio una yararacacuzú que arrollada sobre sí misma esperaba otro ataque. Ese verbo esperaba nos podría dar la pauta, esto es una interpretación, de que ella de alguna forma sabe lo que está pasando. Y seguimos. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde 2 gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral. De alguna forma casi como decidida a atacar, como si tuviera conciencia de lo que está pasando. Entonces, de alguna forma esto también la convierte en un personaje. Y Dorotea, que es la esposa del protagonista, aparece para mostrar el carácter difícil de Paulino, porque no la trata para nada amablemente cuando le pide que le traiga caña. Y bueno, también un poco de su naturaleza brusca, ¿no? Y después desaparece, cuando ya no es más importante en la historia, desaparece. Algo que Quiroga sugiere en el Decálogo del Perfecto Cuentista: no hay que distraerse con otras cosas que no interesan más que al propio personaje que está viviendo lo que está viviendo. Probablemente por eso desaparece Dorotea después de los acontecimientos. Bien, hay otro personaje mencionado, pero en realidad no es un personaje en sí, porque no está llevando adelante ninguna acción que desencadene los acontecimientos, que es el compadre Alves. Aparece mencionado cuando él le pide ayuda, pero no responde, no pasa nada. Entonces no sabemos si está. Esa ausencia de acción no sabemos si está. No sabemos si lo puede convertir en un personaje. Lo que sí nos enteramos gracias a ese pasaje en el que le pide ayuda a su compadre Alves, que estaban enemistados o tuvieron algún problema. Entonces eso nos muestra también el carácter difícil que tenía Paulino. Bien, esta definición que ustedes ven ahí, el personaje, fue adaptada de esta página, porque la que aparece en el diccionario de la Real Academia es como muy centrado simplemente en lo que se entiende simplemente por personaje. Bueno,
Nuevamente va a aparecer el recurso del paralelismo psicocósmico en esta obra, como lo vimos en el almohadón de plumas. O sea que se ven asociadas las vivencias del personaje con la descripción del ambiente. Esta foto que aparece acá es una foto de las barrancas del río Paraná. Más que nada la elegí para que vieran el río arremolinado, las barrancas altas son realmente altas, el material es oscuro, el monte bajo el costado. Claro, faltaría la percepción del personaje que lo describe de una forma oscura, negra, ¿no? Porque si vamos a ese momento en el que se da esta descripción lúgubre del paisaje, viene después de que le pide ayuda a su compadre Alves y el compadre no aparece. Y comienza el párrafo diciendo: el Paraná corre allí en el fondo de una inmensa olla. Sería bueno que lo buscaran en el texto y lo lean completo. Yo lo voy a leer para que ustedes tengan completa idea de la cita que quiero que tengan presente. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa olla. Observen que olla está con H. Olla sería un hoyo que se hace en la tierra para poner un ataúd. Bueno, en el fondo de una inmensa olla, cuyas paredes altas de 100 metros encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas, bordeadas de negros bloques de basalto, asciende el bosque negro también. Adelante, a los costados, atrás, siempre la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. Fin de cita. No es casual que use Quiroga esta expresión cobra una majestad única. Es como que si la muerte se acercara como una majestuosa reina y se fuera haciendo presente en el paisaje. Bueno, verán también que el agua es fangosa, es marrón. Bueno, y si todo lo fuéramos viendo al atardecer, esto sería un paisaje oscuro, dependiendo de la percepción, por supuesto. Bien, pero a medida que avanza la historia, y ya vimos los síntomas, cómo avanzaban, y que el dolor profundo da lugar al alivio, porque es como el alivio de la muerte, ¿no? La mejoría de la muerte que le llaman, cuando una persona está cerca de morir, generalmente mejora de golpe, se despide de sus seres queridos y después muere tranquilo. Bueno, acá pasa algo similar. El dolor profundo que está viviendo el personaje da lugar al alivio, deja paso al alivio, y se empiezan a hacer presentes recuerdos, buenas sensaciones, y entonces cambia la visión del cosmos, cambia la visión de lo que está pasando alrededor y varía el recurso del paralelismo psicocósmico. Entonces, cuando él se siente aliviado, el paisaje empieza a tener color, se hacen evidentes elementos de la naturaleza que sugieren vida, como los pájaros coloridos, como el aroma de las flores, los azares, como la miel silvestre. Y voy a la cita. El bienestar avanzaba y con él una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre. ¿Viviría aún su compadre Gaona en Tacurupucú? ¿Acaso viera también a su ex patrón Mr. Dougal y al recibidor del obraje? ¿Llegaría pronto? El cielo al poniente se abría ahora en pantalla de oro y el río se había coloreado también. Desde la costa paraguaya ya entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular en penetrantes efluvios de azar y miel silvestre. Una pareja de guacamayos cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay.
Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. Bien, otra cuestión. A medida que avanza el día y avanza la historia hacia el final del personaje, se van cerrando dos ciclos, el ciclo del día y el ciclo vital del personaje. Y ahí también se da ese paralelismo psicocósmico, ese acompañamiento de la naturaleza al ciclo del personaje y al ciclo de la historia que se está contando. Bueno, el final es sumamente significativo, es un final trunco. Una cosa que no mencioné es que este es un cuento con un inicio abrupto, o sea, ya de lleno nos mete en la historia, en el problema, en la complicación. No nos cuenta que está en el río Paraná, cerca del río Paraná, en la selva misionera. Eso nos vamos enterando a medida que pasa la historia. Y bueno, y el final también es un final trunco, porque queda abierta la interpretación del lector lo que pudo haber pasado después de que termina la narración. Es como que al final nos preguntamos, ¿se murió? ¿Qué pasó? ¿Se murió o no se murió? Bueno, pero como nos viene sugiriendo que la muerte se acerca y que todos estos síntomas son tan graves, entonces de alguna manera podemos interpretar que se muere. En esos últimos momentos recuerda a personas apreciadas y respetadas, como a Mr. Dougal, a su compadre Gaona, de Tacurupucú. Y eso de alguna manera también nos anuncia el final, ¿no? Todo relacionado con el obraje, con gente que estuvo trabajando con maderas. Y a la vez menciona, justamente como un poco todo mezclado, como cuando se agolpan los pensamientos en la mente, fechas, recuerdos, enseñanzas, vivencias, herencias que tenemos, se empieza a pensar en la fecha que conoció a esta gente, ¿no? Entonces, o en el último tiempo que los vio. Y dice así: el hombre que iba en ella, en la canoa, se sentía cada vez mejor y pensaba otro tanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón, Dougal. 3 años, tal vez no tanto. 2 años y 9 meses. ¿Acaso? 8 meses y medio. Eso sí, seguramente. De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué sería? ¿Y la respiración? Al recibidor de maderas de Mr. Dougal, Lorenzo Cubilla, lo había conocido en Puerto Esperanza un Viernes Santo. ¿Viernes? Sí, o jueves. El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. Un jueves. Y cesó de respirar. Fin de la cita. Esta resolución se llena de significado porque menciona el Jueves Santo, día en la tradición cristiana, es la última cena, que es el evento anterior más importante a la muerte de Jesús. Y enseguida menciona, el protagonista piensa en el Viernes Santo, día en el que muere Jesús, justo en el mismo momento que él también fallece. Entonces, no es que fuera santo Paulino ni nada por el estilo, pero esto de la muerte, el cierre de un ciclo, está también asociado con lo que dice, con lo que piensa el personaje, y por eso también es simbólico. Quiroga no ponía nada en sus cuentos que sobrara. Todas las palabras aparecen con una intención, y esto lo deja muy claro en el Decálogo del Perfecto Cuentista. Así que bueno, finalizando esta conversación, este análisis crítico sobre A la deriva, por supuesto que quedan cosas para abordar, pero
bueno, por lo menos un acercamiento hicimos. Les recomiendo que sigan explorando Horacio Quiroga y que lean El Decálogo del Perfecto Cuentista para que puedan apreciar cómo fue que él teorizó sobre la estructuración de cuentos. Nos vemos pronto.